Bienvenidos al módulo 2 de Conceptos Generales de Inteligencia Artificial. Primero, hacer un panorama global. Tenemos este esquema en que vemos que la inteligencia artificial, que abarca Machine Learning, Deep Learning y AGI, que ya veremos en otro capítulo que es esto, en el siguiente módulo, están dentro del mundo, el campo del Data Science. La ciencia de datos es una disciplina interdisciplinaria que aplica métodos científicos, matemáticas, estadísticas, algoritmos y sistemas informáticos del Big Data para analizar datos estructurados y no estructurados. Tendremos un capítulo en el que revisaremos eso. En este capítulo nos enfocaremos en la inteligencia artificial y algunas definiciones bien generales, porque la idea es que entendamos de qué estamos hablando cuando revisamos, por ejemplo, papers de medicina en que se utiliza inteligencia artificial. Primero, ¿qué es un algoritmo? No es una ecuación, no es una fórmula. Y aquí les dejo la definición de cada una de ellas. En el caso de una ecuación, vemos un ejemplo. Son números y símbolos que tomados en su conjunto equivalen a un valor específico. Mientras que la fórmula es una combinación de números y símbolos usados para expresar información o ideas. Bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Muy simple, esta creo que es la mejor definición que les puedo dar, una secuencia de pasos utilizados para resolver un problema. Mientras que un algoritmo de Machine Learning es un conjunto de instrucciones diseñadas para que una computadora aprenda patrones y relaciones a partir de datos. Entonces, cada vez que escuchemos algoritmo, ya sabemos de qué se trata. Son secuencias de pasos, ¿ya? En el que, o conjunto de instrucciones, en el que el caso del Machine Learning, que es una algoritmos más avanzados, la computadora aprende patrones y relaciones a partir de los datos. En otro módulo les explicaré cómo es que los computadores funcionan para aprender, bueno, estos sistemas informáticos de Machine Learning y inteligencia artificial. Más conceptos, acá les dejo una definición simple de cada uno de los conceptos. Inteligencia artificial son sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Igual el término, de todos modos, el término inteligencia artificial no está bien usado. Hay varias personas que no están de acuerdo con el nombre, pero ya quedó así. Es bien marketingiano, porque todavía estamos muy lejanos de llegar a la inteligencia de un humano. Otra cosa es que, como empieza a comprometer habilidades que normalmente hacía un humano, como puede ser algunas tareas o trabajos, por supuesto que llama la atención, pero todavía falta mucho para alcanzar la capacidad de la inteligencia humana. Eh, ¿Qué tareas, por ejemplo, puede hacer la inteligencia artificial que hace normalmente un humano? Escuchar, leer, mover cosas, escribir, conversar y una, diría, skill, habilidad bien importante, aprender. Machine Learning, como dijimos, bueno, un algoritmo capaz de detectar patrones y aprender de los datos. Deep Learning es un subtipo de Machine Learning, ya que son redes neuronales. La arquitectura, el diseño como está hecho está inspirado en redes neuronales y se le llama profunda porque ya lo veremos, pero hay niveles de capa, a partir de 3 niveles de capas de neurona ya se habla de un algoritmo profundo. En el caso de la inteligencia artificial general, que es la AGI, em, son sistemas de inteligencia artificial que poseen la capacidad de comprender, aprender y realizar cualquier tarea de un ser humano que un ser humano pueda hacer. Ya veremos este concepto en un módulo especial dedicado a eso para entenderlo más. Este libro totalmente recomendable. em, Simple definición, como vemos acá: Machine Learning, un algoritmo capaz de aprender de los datos. Les voy dejando nombres de personajes, ellos son los autores de este libro, un libro bastante guía para los que quieren empezar en el campo del Deep Learning. Ellos tres son personas sumamente importantes de lo que han aportado especialmente al Deep Learning con este libro. Y de este modo les sugiero ir siguiendo sus redes sociales cada vez que les voy dejando algún autor o entrevistas que se van haciendo, porque se aprende bastante de ahí.
Dentro de estos conceptos de Machine Learning hay varios tipos de algoritmos. Vemos acá algunos nombres, les coloco estos que son como los más eh, conocidos, los que más suenan, son los que más se usan y en los papers aparecen de los papers médicos, por lo que es importante aprender. Estoy haciendo otro curso que es de Machine Learning para que se pueda entender estos conceptos, específicamente Machine Learning. El Deep Learning, entonces, la diferencia es que son algoritmos de Machine Learning, pero que están inspirados en las neuronas, en la arquitectura del cerebro. Esto se diseñó por allá por los años 40, 50, el primer concepto, se creó algo que es el perceptron, y fue inspirado en el concepto de que tenemos una neurona, la neurona recibe información a través de estas ramitas que se llaman dendritas, la información luego pasa por el cuerpo de la neurona y se estimula un axón por donde viaja la información y luego a través de estas ramas que son las que se comunican con otra neurona, así es como en teoría se va haciendo la formación que de todos modos el deep learning está inspirado, pero no es que funcione igual. Acá no es la clase de deep learning, eso también va dentro de lo que es machine learning, así que ahora al menos no explicaré más detalle de esto. Em, en el caso de la neurona, estos son variables, que es por donde entra la información. Las W son los pesos, qué importancia le damos a cada información. Y hay en lo que sería el cuerpo de la neurona, que da el paso hacia la información a un resultado final. Eh, ¿Cuál es la idea? Que acá, por ejemplo, tenemos información que estamos procesando para llevarlo, por ejemplo, al campo de la medicina. Tenemos, por ejemplo, que lo que determina que un paciente si tiene una sepsis de foco urinario, podríamos tener aquí orina completa, y si hay bacteriuria, si hay nitritos positivos o negativos. Después vemos un hemograma, si hay leucocitosis, acá podría ser PCR. Entonces, cada uno de estos son variables y según su valor, o si es positivo, si es negativo, o el valor en que está como una variable continua, nosotros también le damos el peso. Me importa, por ejemplo, el VHS como examen para determinar si un paciente aquí me da que tiene una ITU, si el resultado final fuera aquí ITU sí o no. Entonces, estos pesos son los que se cambian y se juega con ellos hasta llegar a, a modelamiento adecuado, llamémoslo así en este caso, una neurona con la que podríamos predecir si una persona tiene una infección urinaria. Entonces, en este módulo lo que quiero es que se aprendan conceptos básicos, cuál es la diferencia dentro del Machine Learning de lo que son las redes neuronales o Deep Learning. Cuando hablamos de tres capas de redes, para arriba estamos hablando de Deep Learning, ¿ok? Redes neuronales profundas. Y hay diferencias cuando se habla del concepto de deep learning, son este tipo de arquitecturas distintos, hay una serie de detalles que hacen que para las personas que no van a estar programando, de todos modos tienen que saber en este caso las diferencias de sus usos, aplicaciones, ventajas, desventajas, porque veo que están apareciendo en los papers y que se hacen comparaciones también con otros sistemas de Machine Learning. Y no puede pasar que nos confundamos y creamos que, por ejemplo, Decision Tree, que tiene esta manera de representarse los árboles de decisión de Machine Learning, no son lo mismo que los de Deep Learning. Solo con eso me quedo tranquilo que entiendan como concepto. Entonces las redes neuronales son un tipo de Machine Learning. Todos estos diseños de Machine Learning y tipos de inteligencia artificial están hechos en base a matemáticas y para eso habrá un capítulo en que se explica todo cómo funcionan de manera un poco más específica. Vemos entonces que hay varios tipos de algoritmos de Machine Learning y dentro de esos tenemos las redes neuronales
Incluso acá, por ejemplo, hay unos que se llaman algoritmos ensamblados, sumamente importantes. Se utilizan harto porque son bastante efectivos, tienen varias ventajas. Tenemos otros algoritmos que se llaman eh, de evolución, se basan en conceptos de la evolución, obviamente siempre con base matemática cómo se construyen, y hay otros que son algoritmos genéticos. Bueno, esto es solamente una muestra, existen muchos. Para terminar, una diferencia importante es que los algoritmos de Machine Learning, el algoritmo aprende por sí mismo, pero necesita intervención humana para corregir errores. Requiere harto visualización, ver, revisar, evaluar qué está pasando, cómo está funcionando, procesamiento de datos, mientras que en el Deep Learning no requiere tanta intervención humana como para tener un concepto importante de la diferencia entre uno u otro. Así que aquí terminamos y nos vemos en el siguiente módulo.